En el antiguo pacto, Dios se reservó una tribu para él. De las 12 tribus que componían la nación de Israel, Dios dijo: la tribu de Leví va a estar reservada para mi servicio. Los sacerdotes van a ser descendientes de la tribu de Leví. Es decir, que en el antiguo pacto, el ofrecer sacrificios delante de Dios, el estar delante de la presencia de Dios, estaba reservado para una casta especial. Estaba reservado para unos cuantos hombres. Y estos hombres eran los hijos de Leví. Eran los únicos que podían estar delante de la presencia de Dios. Los sacerdotes eran establecidos como tales. Solamente los descendientes de Leví. Es decir, que el ser sacerdote en el antiguo pacto no era una opción para los descendientes de otras tribus. Es decir, que David no podía, según el antiguo pacto, ministrar delante de Dios, porque David era descendiente de la tribu de Judá. Pero David levantó una enramada, y él, como rey de Israel, él levantó la enramada, trajo el arca del pacto que representa la presencia de Dios y ministraba delante de Dios todos los días. David levantó un lugar diferente a lo que era el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés se mataban y se hacían sacrificios y holocaustos todos los días para pagar por los pecados del pueblo, para traer un olor grato delante de Dios. Y ahí estaba, todo eso era el sacerdocio de Aarón. Y no es que haya sido malo el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés era un tabernáculo profético, porque ya anunciaba que era a través de sangre que se podía purgar por los pecados. Pero el antiguo pacto solamente lo hacía a través de los machos cabríos. Y Cristo Jesús vino y trajo un nuevo pacto ante nosotros. Vino y se colocó como mediador entre Dios y los hombres. Él fue el cordero que pagó de una buena vez el pecado de toda la humanidad. Hoy usted y yo estamos en este lugar y reconocemos que Cristo Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Reconocemos en este lugar que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y que no hay salvación en otro nombre, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, que Dios había encontrado un hombre que tenía el corazón igual a él. Y ese hombre era David. Pero algo que debemos mirar: en David encontramos la figura de un nuevo sacerdocio que Dios instauraría a través de nuestro Señor Jesús. Alabanza sacrificial. Si usted mira en el libro de los Hebreos, capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Hoy día Dios está buscando corazones que estén totalmente identificados con Cristo Jesús. Todo lo que hacemos tiene que ser por el nombre de Cristo. Hemos sido llamados, hemos sido reconciliados, tomados para Dios a través de Cristo, para alabanza de Dios Padre. Cada una de nuestras vidas va a mostrar el fruto de Cristo Jesús, el fruto del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. ¿Para qué cosa? Para alabanza de Dios Padre, porque fue Dios Padre quien proveyó el Cordero Inmaculado para que pueda pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Todas las cosas fueron hechas por Él y en Él subsisten, dice la palabra. Y hoy día debemos entender, mucha gente debe entender hoy día que nuestra identidad es Cristo Jesús. Nuestra identidad es Cristo Jesús. Usted y yo nos llamamos cristianos o nos llaman cristianos porque es lo que nos identifica. Porque es aquello, la gente puede tal vez no conocer nuestro nombre, no conocer nuestro origen, pero cuando ve que nos comportamos de una manera diferente, dice, este es cristiano. Entonces estamos mostrando nuestra identidad en el autor y consumador de nuestra fe. Por Él vivimos, para Él vivimos. Y usted debe entender que hemos sido hechos para adorar. Usted y yo tenemos un chip: adoración continua, alabanza sacrificial. Mire, no se cargue tanto de ritos, no se cargue tanto de religiosidad. Dios está buscando corazones y hombres que estén dispuestos a adorarle en espíritu y en verdad. No solo cuando vienen al templo, sino todos los días de su vida, las 24 horas del día. No importa el lugar donde yo esté o tú estés, en ese lugar mostraremos que nuestra identidad es Cristo Jesús. Aleluya. ¿A cuántas personas se ha querido parecer usted en pequeño? Usted siempre tenía ídolos. Usted miraba la película y al otro día usted quería ser el actor de la película. Usted quería ser el protagonista. Por eso es que mucha gente, después de ciertas películas, ven un peinado raro y usted ve en la calle que ese peinado raro comienza a hacerse popular. ¿Se recuerdan ustedes del jugador Palermo? Se hizo el cacho rubio y todos los niños aquí en Santa Cruz también pasaban de cacho rubio. ¿Qué es esto? Es una búsqueda de identidad. Nuestra identidad es Cristo. Amén. Y sabe que usted no necesita mirar ídolos en la tierra, porque los ídolos humanos tienen pies de barro. Algún día se caen, algún día yerran. La palabra de Dios dice que no tengamos ídolos, sino que miremos a Cristo Jesús y que cada día nos querramos parecer más y más a Él. No importa lo que usted fue antes, no importa si usted no tenía identidad, no importa si usted no tenía linaje, no importa si usted no tenía familia. Dios dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Cristo Jesús es mi identidad. A Él debo mirar, a Él debo copiar. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y le digo algo: al único que debe mirar usted es a Cristo. Nosotros somos pastores, pero también somos humanos.
estamos en proceso o en camino de santificación y de perfección. Entonces, no tropiece porque nosotros erramos. Mírelo a Cristo. No me mire mucho a mí, porque yo no he vertido una gota de sangre por usted. El que vertió toda su sangre en la cruz del Calvario fue Cristo. A Él nos debemos y a Él adoraremos desde este lugar. Aleluya. Cada uno debe pelear la buena batalla. Cada uno debe correr la carrera. Somos soldados, dice la palabra. Pero todos, ya sea corredores, soldados, profesionales, porque dice desarrolla la profesión de la fe, debemos tener a alguien a quien mirar. Y ese alguien es Cristo Jesús. No mire a ningún hombre, miremos a Cristo, el autor y el consumador de la fe, dice la palabra. Puesto los ojos en Cristo Jesús, dice la palabra. Usted y yo debemos entender que a Cristo debemos mirar. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Sabe por qué no me puede mirar a mí o no puede mirar a otro siervo? Porque nosotros todavía estamos haciendo. Nosotros todavía estamos ajustando cosas. Estamos arreglando y reanalizando cosas que tal vez no salen como quisiéramos. Pero Cristo Jesús ya hizo todo el sacrificio. Cristo Jesús ya pagó el precio. ¿Sabe que Cristo Jesús haya pagado por nuestras vidas? No es una promesa, es una realidad, porque el pago lo hizo antes. El pago ya fue hecho. Es decir, que usted y yo tenemos redención en la sangre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. David era un hombre sencillo, pero tenía una cualidad. Él sabía quién era. Él conocía su posición como hijo. ¿Quiénes son hijos en este lugar? ¿Quiénes son hijos en este lugar? Cuando hay problema, cuando hay adversidad, cuando no hay dinero, ¿quiénes siguen siendo hijos? El saber cuál es mi identidad. Mire, cuando yo sé quién soy, no importan las circunstancias adversas, no importa si tengo mucho o no tengo nada, yo sé quién soy. Y la gran carencia que tiene la gente en el mundo es una crisis de identidad. Está buscando ídolos por todos lados. Usted no necesita correr de aquí para allá. Usted tiene a alguien en este lugar que le va a dar una identidad. Y esa identidad es de que somos hijos de Dios. Somos hechura de sus manos. Amén. Amén. De un gloria a Dios. Aleluya. Denle con todas sus ganas un aplauso a nuestro Dios y Padre, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Lo que debemos saber es que Él es nuestro Padre. Tal vez para nosotros sea más fácil entender hoy que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y usted dice, alguien tiene que haber hecho esto. Y ese es Dios. Pero así como Dios es el creador de los cielos y de la tierra, yo debo tener en mi cabeza que Él también es mi papá. Él es mi Padre. Y si Él pudo hacer los cielos y la tierra con el poder de su boca, ¿cuántas cosas más podrá hacer por mi vida? Ya que pagó un alto precio para que yo sea rescatado por su Hijo. Aleluya.
La restauración del tabernáculo de David implica la restauración de nuestra identidad en Cristo. Si no se levanta el altar de adoración para Dios, si no se levanta el tabernáculo caído de David, nosotros estamos liquidados porque no sabemos quiénes somos. Pero si se levanta un altar de adoración y Dios desciende al lugar donde se ha levantado este altar, nosotros también encontramos nuestra identidad en Cristo. Somos cristianos. Antes que todas las cosas, somos hijos de Dios. Antes que todas las cosas, somos hijos de Dios. Usted lo debe tener bien en claro. Mire, no importa la raza ni el color de la piel. No importa si usted es judío o griego. No importa si usted es rico o pobre. No importa si usted es bonito o feo. Antes que todas las cosas, somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Con esto estamos seguros. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, ni ser pobre nos va a dar vergüenza. ¿Me entiende? Ni ser pobre. No va a ser mi problema la yesquera. Porque la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Entonces no es mi problema. Mi problema no es qué comeremos o qué vestiremos, sino que si yo sé que soy hijo de Dios, ahí está, estoy salvado. ¿Cuántos cristianos corren de aquí para allá? Preocupados por unos cuantos quintos, preocupados por unos cuantos billetes. Usted no mire el problema, mire quién es usted. Dice la palabra, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado allá en los cielos. Todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado allá en los cielos. Y si soy hijo, dice la palabra, soy heredero y coheredero en Cristo. Aleluya. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 31 al 33. Dice así la palabra del Señor. Para saber quiénes somos, debemos conocer más del Señor Jesús. La palabra declara que fue constituido por Dios como Rey de todo el universo. Lucas 1, 31, 33 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén, palabra del Señor. El Señor Jesús no solo es el Rey de todo el universo, sino que también ha sido constituido por Dios como sacerdote. Un rey es aquel que ejerce dominio y señorío. Amén. Es la persona número uno en un territorio. Es aquel que ha recibido la investidura a través de la corona y a través del cetro. Y el cetro le da la autoridad para que él pueda ejercer gobierno. El sacerdote es aquel que es mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús ha sido declarado por Dios como el Rey del universo y también como el sacerdote, mediador
de un nuevo pacto. La palabra dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes para su reino. Si aquel a quien adoramos, aquel a quien idolatramos como es Cristo Jesús en nuestras vidas, y Él es un rey y sacerdote, nosotros que a Él adoramos con el paso del tiempo, si usted mira, con el paso del tiempo sucede algo entre un seguidor y su líder. El seguidor se parece cada vez más y más a su líder. Nosotros, cada día, tenemos que parecernos más y más a Cristo Jesús. Llegamos y no nos parecíamos nada, porque lo que había en nosotros era pecado, era inmundicia. Pero cuando entramos en el proceso del camino de santidad, la inmundicia fue saliendo de nuestras vidas, el pecado fue saliendo de nuestras vidas, y hoy nos parecemos más a Cristo Jesús. Y el día de mañana me tengo que parecer un poco más, y en el año 2014 debo ser más parecido a Cristo Jesús. Con el paso del tiempo tendría que llegar a ser idéntico a aquel a quien alabo. Amén. Amén. Entonces ya viene un trabajito para nosotros, ¿no? Querer parecernos más a Cristo Jesús. Proféticamente, yo he sido constituido como rey y sacerdote en su reino para gloria de Dios Padre. ¿Sabe qué? No es un título, es una posición que Dios me ha dado. Es una posición para que en el lugar que tú estás puedas declarar, puedas establecer el gobierno de Dios, puedas levantarte en medio de la adversidad y puedas declarar palabras de bendición para el territorio que Dios te ha dado. Tú puedes hablarle a los cielos para que llueva sobre tu tierra y lloverá, porque Dios ha dicho que hay un poder en tu lengua para declarar vida y no muerte. Levántate y cree que Cristo Jesús te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Debo creer, debo pararme en medio de un problema, debo pararme en medio de una necesidad, debo pararme en medio de una lucha y hacer lo que Cristo Jesús haría, porque me parezco a Él. Declarar que Jehová se levantará como poderoso gigante para defenderme, que Jehová se levantará y me cuidará y me protegerá, y yo saldré victorioso en la batalla en la cual me encuentro. Debo reconocer que soy hechura de sus manos. A Él me parezco. Yo le hago una pregunta: ¿quiénes tienen problemas? Amén. Mucho pueblo tiene problemas. La palabra de Dios, mire, le voy a decir para que usted no se condene cuando usted diga que tiene problemas. La palabra de Dios dice que tendremos problemas, pero que de todos los problemas Él nos socorrerá. De todos los problemas, no importa el problema en el cual estemos, el poder de Dios está en nuestras vidas y somos hijos de Dios, y como Él nos ha amado, Él nos libertará. Amén. Usted tiene que creerlo. Crea. El mundo dice ver para creer. Nosotros los cristianos decimos creer para ver. Crea en grande y verá cosas grandes. Crea en chico y verá cosas chicas. Si nuestra identidad es Cristo, usted verá cosas grandes, porque nuestro Dios no es de pequeñeces, es de grandezas. Amén. Debemos entender que Cristo Jesús, al igual que David,
no formaban parte de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Él se constituyó como un sacerdote nuevo. ¿Sabe que cuando usted mira la Biblia, usted mira el sacerdocio de Aarón? El sacerdocio de Aarón, ahí en la tribu de Leví, era un sacerdocio, es decir, que los hijos de los sacerdotes heredaban, automáticamente heredaban el sacerdocio que sus padres habían tenido. Entonces, estos sacerdotes, no todos tenían un buen carácter. Algunos tenían crisis de identidad. Otros no habían sido tan revelados en la función que iban a ejercer. Entonces Dios dijo: yo voy a traer un nuevo sacerdocio, un sacerdocio mejor, un sacerdocio de alta calidad, un sacerdocio donde yo no lo herede, sino que yo me ponga y levante, dijo Cristo Jesús, un sacerdocio para ser mediador entre Dios y los hombres. En la ley, una vez al año el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo, pasaba por debajo de las cortinas y llegaba hasta el lugar santísimo. La palabra de Dios en el libro de los Hebreos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que haya entrado en el tabernáculo hecho de hombres, sino un sacerdote que entró a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Los cielos de los cielos no pueden contener su presencia. Este sumo sacerdote, este Cristo Jesús, que nos ha dado identidad, hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, pero Él entró en los cielos a la misma presencia de Dios. ¿Sabe qué maravilloso es leer el libro de los Hebreos? Si usted quiere saber quién es Cristo y a usted no le gusta mucho la lectura, por lo menos lea Hebreos. En Hebreos habla de quién es Cristo Jesús. Son 13 capítulos y usted va a entender quién es Cristo y por qué debemos parecernos a Él. La palabra de Dios dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos pueda entender, que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. El sumo sacerdote del antiguo pacto, él cuando entraba a ofrecer por los pecados del pueblo, primero tenía que ofrecer por sus pecados. Pero el sacerdote que Dios levantó para nosotros es uno que no pierde el tiempo purgando sus pecados porque no los tiene, sino uno que está dedicado para nosotros al 100%. Aleluya. En el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el versículo 5, capítulo 5, versículo 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué debo hacer para formar
parte de este sacerdocio para tomar y tener bendición de este sacerdocio que tiene Cristo? La obediencia. Si usted no es obediente, usted no puede tener su identidad en Cristo. Una condición para que seamos idénticos a Cristo Jesús es que en este tiempo nos hagamos obedientes. La palabra de Dios dice que Él rogó, clamó para que no haya sucedido lo que sucedió en Getsemaní. Pero Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando Él obedeció, dice la palabra, Él fue perfeccionado. Nosotros, hijos de Dios, aquí en la tierra, debemos ser perfeccionados. Y la única manera por la cual podemos ser perfeccionados es a través de la obediencia. Acatar lo que Dios dice. Aleluya, denle un aplauso a nuestro Dios. Si usted no obedece, usted nunca será idéntico a Dios, porque Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, obedeció y fue perfeccionado. Aleluya. Hebreos 7, versículos 14 al 19. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Mire, usted y yo estamos salvados. Si le va a dar al Señor, déselo con todas sus ganas. Aleluya. Algo que debemos entender es que en este nuevo sacerdocio, usted y yo tenemos seguridad jurídica. Porque el sacerdote va a ser el mismo para siempre. Es decir, que el sacerdote que Dios levantó para cada uno de nosotros es un sacerdote perfecto. Es un sacerdote que tiene carácter. Es un sacerdote que tiene amor. Es un sacerdote que es puro. Es un sacerdote que es santo. Y este sacerdote va a permanecer para siempre, dice la palabra. El antiguo sacerdocio era pasado de generación en generación. Tal vez el padre fue bueno, el hijo no tanto. Entonces iba oscilando la ley en cuanto al temple del sacerdote. Pero hoy nosotros tenemos un sacerdote que ya pagó el precio y que en él estamos seguros. Tenemos seguridad jurídica. Dice la palabra que aunque los cielos y la tierra pasarán, ni una tilde será quitada de esta su palabra. Es decir, que usted quiere saber qué debe hacer, lea la palabra de Dios. La palabra dice que mientras tardo en venir, dice, ocupa el tiempo en la lectura bíblica, ocupa el tiempo en la exhortación y en la enseñanza. Lo primero que usted debe hacer antes de enseñar es leer, porque no es lo que yo creo, sino lo que Dios cree. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Porque yo no quiero hacer réplicas de Moisés, sino réplicas de Cristo. Y eso es lo que debemos entender, que toda esta masa de hermanos tiene que parecerse a Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esta
mañana. Aleluya. Hebreos capítulo 8, versículo 7 al 13 dice lo siguiente: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aleluya. Si usted mira, a usted muchas veces le hemos hablado del nuevo pacto, ¿no es cierto? Es esta palabra que hemos leído en este momento, en el libro de los Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 12. Cristo Jesús va a poner sus leyes en nuestras mentes. Quiero que entienda esto por un momento. Cristo Jesús, dice la palabra que Él discierne las intenciones del corazón, y Él escudriña las mentes y los pensamientos, dice la palabra. Hoy día estamos siendo regidos, o está puesto en escena, un nuevo pacto. Un nuevo pacto ha sido levantado para nosotros, para que nosotros podamos hoy ser adoradores en espíritu y en verdad de nuestro Señor. ¿Por qué motivo? Porque Él ha puesto sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Usted no necesita que haya alguien que le esté hablando. Usted no necesita que alguien le esté enseñando. Cuando usted se convierte en este adorador de Dios y usted se parece cada día más y más a Cristo Jesús, usted no necesita que alguien le hable para que usted no peque. Usted tiene los mandamientos de Dios en su mente. Usted tiene esculpido en su corazón lo que Dios dice que debe hacer. Y dice el Señor: a todos aquellos que tengan la mente de Cristo, a todos aquellos que tengan un corazón nuevo, dice el Señor, yo perdonaré sus pecados y sus iniquidades, y nunca más me acordaré de ellos, porque ellos serán para mí mi pueblo y yo seré para ellos su Dios. Aleluya. Aleluya. El tabernáculo de David es una figura profética de este nuevo pacto. El tabernáculo de David es una figura profética de este nuevo pacto. Por eso es que David se metió en la eternidad. 1000 años antes de Cristo aproximadamente, David dijo que ya no era a través de la sangre de los machos cabríos, sino a través de una alabanza sacrificial a Cristo Jesús, al Cordero Inmaculado. Dios ya no nos va a juzgar por nuestras obras, sino conforme a la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes tienen fe? ¿Sabe? Le voy a decir algo. Si tenemos fe,
En ese momento es cuando nosotros nos guardamos para Dios. Si usted no tiene fe, usted sigue llevando su vida como usted quiere. Dice la palabra que los que le han conocido son aquellos que guardan su palabra. Si usted no guarda la palabra de Dios, usted no le ha conocido. Por lo tanto, usted no se puede parecer a Él. Pero aquel que guarda su palabra, aquel que se priva de los deseos de sus ojos, de los deseos de su carne y de la vanagloria de la vida, es aquella persona que le conoce al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Nuestra vida es un tabernáculo de adoración para Dios. Nuestra vida es un tabernáculo de adoración para Dios. ¿Quién de nosotros no tiene tentaciones? ¿Quiénes han sido tentados esta última semana? Ninguno. Ya todos son ángeles. Todos somos tentados, ¿no es cierto? Una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. El que peca es el que sucumbe ante la tentación. Pero el que le conoce a Él es el que resiste al diablo y lo hace huir de su lado. Resistid al diablo, dice la palabra, y huirá de vosotros. Todos tenemos tentación, pero Dios dice que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra. Y cuando usted la guarda es porque usted tiene en su mente los principios y la palabra de Dios. No espere que un ángel en el momento de la tentación y venga y le diga qué debe hacer. Ya usted debe saber qué debe hacer. La palabra de Dios dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Y cuando hablamos de racional, hablamos de la razón, hablamos de la mente. Es decir, que usted no espere revelación, usted no espere un profeta. Usted en la tentación, como usted conoce la palabra de Dios, usted ya sabe qué no debe hacer. Y si usted vence, es porque usted le ha conocido a Dios. Todo está en lo que nosotros creemos que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Todo está en ese lugar. ¿Sabe cuál es la fuente de poder para nuestra vida? La cruz de Cristo. Si usted no reconoce la cruz de Cristo, usted no va a tener poder. Pero los que reconocemos la cruz de Cristo como fuente de poder, vamos a ser poderosos aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque fue en la cruz que se pagó el alto precio por cada uno de nosotros. Fue en la cruz que Dios derramó hasta la última gota de sangre para que tú y yo seamos libres y seamos partícipes del nuevo pacto. Él se ofreció como sumo sacerdote. Él se ofreció como sacrificio para que hoy podamos vivir en libertad. Él murió una sola vez por todos los pecados de la humanidad. Si usted cree esto, entonces nosotros ya no seremos juzgados por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo. Y si usted tiene fe en Cristo Jesús, Cristo Jesús lo hará estar firme sobre sus alturas. Cristo Jesús lo llevará de una dimensión a otra dimensión. No lo haremos nosotros, sino Él en nuestras vidas. En el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6. Mira esta palabra. Dice la palabra: estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo. Estando persuadido. La palabra persuadido significa convencido. Estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que usted y yo tenemos que entrar en un proceso de cambio ininterrumpido, mejoramiento continuo. ¿Ha visto las normas de calidad? Mejoras continuas. Nosotros los cristianos necesitamos entrar en procesos de cambios, mejoras continuas en nuestra vida. No crea que ya lo ha alcanzado todo. Siempre hay algo en que mejorar. El apóstol Pablo dice en el libro de los Filipenses, no es que ya pretenda haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Usted y yo tenemos que creer que Cristo Jesús concluirá la obra que empezó en nosotros, concluirá lo que un día inició en cada uno de nosotros. Pero debo ser obediente a su palabra, debo reconocerle como el autor y el consumador de la fe. Un tiempo fui lo vil y despreciado de este mundo, pero hoy soy un linaje escogido de Dios. Un tiempo no valía nada, un tiempo nadie daba un peso por mí, pero un día Cristo Jesús vino y dio mucho por mi vida. Porque dice la palabra que nosotros no estamos a la venta, sino que ya fuimos comprados por Cristo Jesús. Y si Cristo ya nos compró, es porque nosotros a partir de ese día ya somos diferentes y nos hemos convertido en ese linaje escogido, en ese real sacerdocio, en esa nación santa. ¿Para qué motivo? Para mostrar sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Debemos cambiar. Es el tiempo para cambiar. Es el tiempo para ponernos en las manos de Cristo y obedecerle en todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Nosotros creemos que ser cristiano es fácil. Yo le digo, no es fácil, porque es morir día tras día. Al mismo Cristo Jesús le costó, porque Él le decía, Abba Padre, si puedes pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú y yo cada día debemos decirle, Abba Padre, si puedes que pasa de mí esta copa, pero si no la pasa, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando usted empieza a rendirse delante de Dios y a hacer prevalecer los principios de Dios, y usted no comienza a ser un hombre que vive por la circunstancia, sino por los principios de Dios, usted va a ser difícil, pero le voy a decir algo, no es imposible, porque Cristo Jesús pelea de nuestro lado. Ser malo no cuesta nada. La palabra en el libro de Génesis dice que el hombre desde muy joven piensa en hacer maldad. Lo que cuesta es ser bueno, pero no lo hacemos en nuestra fuerza. ¿Quiénes quieren ser buenos en este lugar? ¿Quiénes quieren ser buenos en este lugar? Amén. Para ser buenos tenemos que ponernos en las manos de Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Para ser buenos, tengo que morir a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Debo hacer morir lo terrenal. Dice la palabra que no debe haber fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia. Todas estas cosas las debo hacer morir en mi vida. Las obras de la carne deben salir de mi vida.
Lo que debe venir es el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la bondad, la fe, dice la palabra. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros tenemos los frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas, estaremos trabajando para que Dios culmine la obra que Él empezó en nosotros un día. Aleluya. Denle un aplauso a nuestro Dios mientras nos ponemos de pie. El libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El tabernáculo de David nos enseña que aunque somos débiles y menospreciados como lo fue David, Dios en su misericordia nos ha escogido para ser reyes y sacerdote. Es importante que tú sepas quién eres en Cristo Jesús, cuánto vales, el precio que pagó Cristo por ti, no por tus cualidades o acciones, sino por la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea toda la gloria y toda la honra. No han sido nuestros atributos, sino su amor y su misericordia. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos cualquier cosa, somos un pueblo escogido y comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted le va a decir al diablo: yo no estoy a la venta, ya yo he sido comprado por un precio. Amén. Le doy un aplauso a los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a cantar al Cordero y al León. Pero antes de cantar, ¿dónde está esa primera persona que quiera entregar su vida a Cristo Jesús? ¿Dónde está esa persona que nos visita por